Como siempre, qué gusto poder tomar contacto con ustedes a través de esta conexión virtual en este día domingo. El título de la reflexión que hoy quiero compartirles es Huyendo de Dios. Se supone que si estoy aquí es para invitarles a acercarse a Dios. Esa es mi intención. No obstante, el título de hoy dice así, Huyendo de Dios. ¿Es posible creer en Dios y a la vez huir de Él? La reflexión de hoy está basada en el primer capítulo de Jonás. Jonás es un libro profético del Antiguo Testamento y nos narra que en una ocasión el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, el protagonista, hijo de Amitai. Y este es el mensaje que el Señor le dio a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Por lo visto, Jonás es un profeta. Él debe comunicar mensajes por parte de Dios. Y la orden es que debe ir a la gran ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Esto ocurre aproximadamente en el siglo VIII a.C. Aunque este imperio aún no está en su mayor apogeo, es reconocido como una nación pagana, cruelmente dominante, es una nación violenta y simbolizaba para Israel lo peor de lo peor, una nación enemiga. Y Dios le encomienda a su profeta Jonás que debe dirigirse a esta ciudad a pronunciar un juicio contra ella, pues Dios ha visto lo perversa que es su gente. Dios ha visto lo perversa que es su gente. Seguramente el clamor del sufrimiento de muchos seres humanos y la devastación ambiental que la gente de esta región genera, eso nos lo dice más adelante el libro, todo esto ya no da para más. Y Dios, quien siempre ha tenido el control del universo, ha dictado una sentencia. Jonás, fíjense ustedes que es el único profeta, a diferencia de los otros, que vemos en el Antiguo Testamento, que es enviado a dar este ultimátum a una nación pagana. ¿Cómo es posible que Dios quiera enviar un mensaje de juicio a una nación que ni siquiera creía en Dios? El relato nos dice que Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Otras versiones dicen que huyó de la presencia del Señor. Qué sorpresa ver a un profeta del Señor tomando una dirección contraria a la orden de Dios. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. La orden era de ir a Nínive, al oriente. Sin embargo, en Jope zarpó al noreste, a Tarsis. Jonás pudo haberse quedado en el lugar donde estaba y hacer caso omiso a la orden de Dios. Pero lo extraño del relato es ver la rebeldía del profeta. Decidió no solo quedarse y desobedecer, sino escapar del Señor. Qué interesante que el narrador relaciona la desobediencia o rebeldía del profeta al término escapar o huir del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Sorprende la forma en que el narrador nos transmite la escena. El Señor mandó un poderoso viento, tan poderoso que amenazaba con despedazar el barco.
Recordemos que primero el Señor aparece dando una orden. Ahora el Señor aparece enviando una tormenta. Los marineros ven que sus vidas están en riesgo, recurren, como la mayoría de los seres humanos cuando estamos al borde de la muerte, a rogar a las divinidades. Pero también están trabajando, están aligerando la carga del barco para salvar de esta tormenta peligrosa. ¿Será que los marineros presintieron que esta tormenta era un suceso extraordinario? ¿No era cualquier tormenta? El relato dice que todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Otra sorpresa que nos brinda el relato. ¿Cómo puede ser posible que entre tanto movimiento, agua, griterío, Jonás esté durmiendo? ¿Cómo es que podía dormir si está huyendo de la presencia del Señor? Creo que tanto tú y yo estamos alineados con el reclamo del capitán. Y es este capitán pagano que no conoce al Dios de Jonás quien lo tensiona a levantarse y a orar a Dios, a su Dios. El capitán no imagina que Jonás no adora a un Dios con D minúscula, sino que adora al Dios verdadero, el Dios con D mayúscula. ¿Qué estará pasando en los pensamientos de Jonás en ese intertanto? Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Es interesante ver que la tripulación ya no tiene nada más que hacer que buscar la respuesta a la gravedad que les toca vivir, buscando una respuesta en algo trascendente. Al hacer el sorteo, es Jonás quien resulta señalado como el culpable de esta, comillas, maldición. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ya volveré a repetir estas preguntas a la hora de reflexionar en la aplicación de esta historia. ¿Cómo respondió Jonás? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor o huía de la presencia del Señor. ¡Qué ironía! Jonás huía de la presencia del Señor, pero al mismo tiempo revela que él reverencia al Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y creador del mar y de la tierra. Si este Dios es creador de todo, el comportamiento del mar obedece también a su designio. Qué fácil resulta para nosotros, los lectores de esta narración, reírnos quizás con ironía del comportamiento de Jonás. A lo mejor ya varios de nosotros hemos pensado en el juicio a Jonás como: ¡qué inconsecuente! Dice que teme, pero está huyendo. Qué sorpresa nos da también observar que los marineros se aterraron. En este juicio que Dios está impartiendo a su siervo Jonás, los marineros notan que parece que sí es cierto que el Dios de Jonás es el creador. Al menos tiene poder sobre el mar. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás se atreve valientemente a asumir su responsabilidad en este juicio divino. No le cabe la menor duda que la tormenta es a causa de su irresponsabilidad.
échenme al mar. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Qué compleja situación la que viven los marineros. Pues ellos también están convencidos que Jonás es el culpable, pero deshacerse de él podría a lo mejor provocar una irritación aún mayor de este Dios, que en verdad es Dios. Entonces, estos marineros clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. La paradoja. En este relato, quien ordena es Dios, pero quienes oran son los paganos. El siervo de Dios es el irreverente y los paganos son los reverentes. El siervo de Dios sabe muy bien lo que está pasando. Los paganos no saben claramente lo que pasa, pero sí detectan su poder y están aterrados ante el descubrimiento del verdadero Dios. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Qué forma tan inusual de evangelización usa el Señor en algunas ocasiones? Hay elementos de este relato que no son muy comunes a aquellos que vivieron los discípulos con Jesús y que quienes somos discípulos de Jesús hemos también vivido. Ver el actuar de Dios de maneras que nunca imaginamos. El asombro al gran poder de Dios. Hacer un sacrificio, algo equivalente a orar marcando un hito entre un antes y un después. Y prometer servir a este Dios grande, temible, misterioso y que tiene su trato con sus seguidores. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Suena increíble esta última parte del primer capítulo de Jonás. Del Señor es imposible huir. Él se las arregla para buscar a Jonás y ahora el relato nos deja con la boca abierta. Dios dispone de un gran pez donde Jonás tendrá tiempo de elevar una plegaria. Tengamos cuidado de cómo leemos todo el libro. Parece que el protagonista, en definitiva, no es Jonás, sino Dios mismo. Hasta hoy llegamos hasta aquí. Y les invito a leer los siguientes 3 capítulos de este libro profético. Jesús mismo hizo mención a estos 3 días de Jonás en el pez en referencia a los días en que él iba a estar muerto. ¿Por qué Jonás quiso huir de la presencia del Señor? La orden que recibió del Señor fue en el contexto de un llamado de Dios al arrepentimiento de Nínive. Si Dios avisa de una sentencia, es por su compasión. Si no, sencillamente Dios habría actuado. Él tiene el poder para actuar. Pero Dios quiere que su profeta vaya a Nínive y comparta de parte de Dios la sentencia. Quizás es la primera y la última oportunidad que tendrá esta ciudad. Si a Dios le place llamar al arrepentimiento de nuestros enemigos, eso es cosa de Dios. Pero Jonás tiene un problema parecido al que tienen muchas sociedades modernas y también nuestra sociedad chilena. Forma parte de un grupo que no puede ver a sus enemigos. Quizás con un resentimiento debido a la injusticia, debido a la violencia y a la perversión que esta nación había ejercido. Pero si Dios quiere hacer algo con ellos,
que lo haga. Pero yo, dice Jonás, no. Es más, prefiero huir de esta misión. A lo mejor Jonás también pensó ingenuamente que Dios estaba presente solo en aquellos lugares donde solo es adorado. Como muchos evangélicos tradicionales creen, Dios solo se hace presente en la capilla, en las reuniones de oración, y el día domingo Dios baja para estar con nosotros. Y tienden a creer que Dios jamás va a estar presente en los ambientes seculares. De manera que mientras más lejos del templo, más lejos podría estar de Dios. Aunque de creer en Dios sigo creyendo, soy creyente. ¿Qué sorpresa y enseñanza nos ha generado el confinamiento a quienes formamos parte de una comunidad que quiere ser fiel a Jesucristo? Nuestros templos hoy se han transformado en bodegones y hemos descubierto lo que es verdaderamente la iglesia y sorprendentemente hemos descubierto lo que significa la presencia de Dios y que su presencia en ningún momento ha estado en juego. Recuerdo que en mi época de estudiante universitario, en Temuco, había una pequeña célula de estudiantes en la Universidad Católica de Temuco. En aquella época había muchas restricciones para que las células evangélicas pudieran reunirse al interior de esta universidad confesional. Pero igual lo hacían, quizás de una manera rebelde, se reunían en algún rinconcito o en uno de los patios de dicha universidad. Para sorpresa de ellos, un día un pastor, que en aquella época y en aquella ciudad era muy conocido, y además era un académico de esa universidad, se acercó a uno de los líderes de este grupo a preguntarles de por qué se reunían en un ambiente tan pagano como la universidad. Según él, hacer eso era ofender a Dios. El Salmo 139, de los versos 7 al 12, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío se hará noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ojalá que este salmo no sea un suplicio para ti, porque a lo mejor estás huyendo de Dios, sino por el contrario, una hermosa inspiración. Unas pequeñas aplicaciones. Examinemos reverentemente a Dios en este relato y reflexionemos en el rol que Él hoy juega en nuestra historia. Dios sigue amando a la humanidad, incluso a aquellos que creemos que no merecen su amor. Dios en Cristo Jesús ha restaurado un propósito particular y único para ti, que no se te olvide. Y tú, junto a otros cientos de miles, jugamos un rol de ser luz a las naciones. ¿Sabes discernir el llamado que Dios tiene para ti siendo su hijo o su hija? ¿Hay alguna orden de la cual te estás escapando hoy? Dios envía también turbulencias para recordarte que vuelvas a su presencia. A veces cantamos: qué dulce es estar en tu presencia, contemplando tu majestad. Pero se nos olvida que estar en su presencia es hacer la voluntad de Dios y jugando el papel al que Él nos ha llamado a realizar en el lugar en donde Él nos ha pedido estar. Dios, como siempre, dio una salida. Pues los que hemos pasado por la experiencia de Jonás sabemos que en algún momento aparece, entre comillas, esta ballena. Pero no esperes ni la turbulencia, ni menos la ballena. Aunque intentemos huir de Dios, Él sigue presente y se hará notar.
preguntado en estos días si a lo mejor eres o somos culpables de esta tormenta de vientos virales, estos vientos sociales, estos vientos económicos que hoy estamos viviendo? ¿O estamos durmiendo tranquilamente nuestra cuarentena mientras los marineros paganos hacen lo que puedan para salvar el barco de nuestra historia? Qué bien nos hace quizás recibir las preguntas de estos marineros paganos. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Hay momentos en que me siento avergonzado, pues quienes detectan las causas de nuestras tormentas no somos los hijos de Dios, los que decimos creer en este Dios todopoderoso. Los marineros de hoy son los productores cinematográficos que nos estremecen y descubren en nosotros los creyentes nuestra inconsecuencia. Por ejemplo, a veces criticamos al rol del periodismo o el rol del periodismo, pero ¿qué sería de este mundo sin aquellos periodistas serios? Algunos de ellos que se han transformado en mártires por decir la verdad, por cumplir un rol profético, pese a que muchos de ellos son paganos. Me estremecen la enorme cantidad de series basadas en historias de la vida real, en donde aparecen parroquias, iglesias, sacerdotes, pastores, creyentes que duermen, mientras en su contexto social hay tormentas como abusos, maltrato, políticas injustas, incluso la muerte. Hace ya varios años me sorprendió Beto Cuevas con esta canción Quiero Creer. Quienes quizás no acostumbran a escuchar a Beto, les animo a escuchar la canción Quiero Creer de Beto Cuevas. Si el Señor me ha permitido compartirles esta palabra, quiero contarles que he orado y he pedido la guía de su Espíritu para ello. Pues también me siento muy cercano a Jonás, puesto que en muchas ocasiones he querido huir, sobre todo de aquellas misiones proféticas difíciles. Pero cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos un llamado profético, un llamado que corrientemente recalcamos en nuestras prédicas y es el objeto de esta iglesia. A veces lo interpretamos de manera simplista. Este llamado profético implica compartir el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo a quienes están a nuestro lado. Pero no solo eso. Implica hacerlo con autoridad, viviendo el Evangelio, estando en la presencia de Dios, siendo testigos de personas que viven en la presencia de Dios. Y con esa autoridad podría implicar también la actitud profética, denunciar lo que está mal. Eso no es una tarea fácil. Y a esa tarea estamos todos llamados. La iglesia existe y se expresa de esta manera en ti, allí en el lugar donde el Señor te ha llamado. No desconectes el obedecer el rol profético que Dios te está dando con tu creencia. Creer es estar en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios es identificar el llamado de Dios para ti y obedecerle. Aunque la misión sea con quienes piensan muy distinto a ti e incluso estén en el grupo de tus enemigos. Jesucristo mismo nos dijo, y ustedes serán mis testigos. ¿Qué significa ser testigos? Profetas que viven de acuerdo a lo que han visto y oído. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro testimonio cuenta además con el poder del Espíritu Santo. Para concluir, quiero dejarte una pregunta. ¿Tienes claridad del llamado profético que Jesucristo espera de ti en esta semana?
A lo mejor hay algo puntual. O puede ser algo más general. Pero examínate. ¿Tienes claridad del llamado profético al cual el Señor te está llamando en estos días? A lo mejor, si eres artista, estás llamado a componer una canción. A lo mejor, si estás trabajando en el ámbito judicial, a aplicar lo que corresponde. A lo mejor eres periodista. A lo mejor tienes que hablar con alguien en particular. A lo mejor tienes que llevar el Evangelio de Jesucristo a un ser querido o a un ser no tan querido. Y en esta semana Dios nos está pidiendo que activemos el llamado. Tengamos cuidado con huir. Van a haber algunos minutos para que puedas reflexionar y orar. Y ponerte en las manos del Señor y pedir la guía del Espíritu para que te ayude a cumplir el rol profético al que el Señor te está llamando. Y es mi deseo que disfrutes plenamente de estar en la presencia del Señor, asumiendo el rol profético al que Dios te ha llamado. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor se alegre con todo lo que hagamos en esta semana, especialmente cumpliendo el rol profético al que Él nos ha llamado. Que no se nos olvide que contamos con la presencia de su Espíritu. Que el Señor nos conceda la paz.